Queremos dar la bienvenida en este momento al doctor Marcelo Espinel, coordinador del Observatorio Legislativo. Con él habíamos anunciado, queremos abordar sobre las expectativas que existen alrededor de estos informes de destitución, tanto para las legisladoras Sofía Espín como Norma Vallejo. Buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Buenos días, doctor. Muy buenos días, amigos. Muchísimas gracias por la entrevista y un cordial saludo a su distinguida audiencia. Muchas gracias. Marcelo, mañana la Asamblea está convocada para tratar estos dos temas, el caso Espín y el caso Norma Vallejo. ¿Qué expectativas tienen ustedes como una organización no gubernamental que sigue la transparencia en la Asamblea Nacional? Bueno, al parecer, Carlita, esta es una novela de nunca acabar. Cada vez aparecen nuevos sucesos que realmente llaman penosamente la atención de los ecuatorianos. Y precisamente lo que sucedió en la última sesión de la Asamblea Nacional fue esta moción del asambleísta Fernando Flores para que... del movimiento Creo, precisamente para que el número de votos requeridos para destituir a un legislador aumente a 92, que es esta mayoría calificada que equivale a las 2/3 partes de los integrantes de la Asamblea Nacional. Algo que tal vez nadie se lo esperaba y que incluso dio como resultado que el día de ayer se emita un comunicado por el líder del movimiento Creo en el que pide una sanción e incluso ya se sugiere la separación del legislador de la bancada opositora. ¿Qué se sospecha justamente a propósito de esta solicitud? Para seguir esto, perdona, el tema es que ahora a las 9 de la mañana el asambleísta Fabricio Villamar va a dar un anuncio sobre el caso de ellos, que es Juan Fernando Flores, quien mocionó esto el viernes, a pesar de que los que impulsaban ambos juicios, en el caso, ambas investigaciones, en el caso de Sofía Espín fue Esteban Bernal, siempre de Creo, y también en el caso de Norma Vallejo, Fabricio Villamar. Esta mañana es probable que Creo expulse de su tienda política a Juan Fernando Flores por la actitud que tuvo frente al caso de Sofía Espín el jueves pasado. O al menos inicie una investigación al interior de la bancada, ¿no? Parece que la cosa es más dura y definitiva ya, la verdad. Sí, en este caso sí llama bastante la atención. Tal vez podemos hacer una suerte de símil. Ustedes recordarán la destitución de la presidencia de José Serrano. Así es, 51 votos. En este caso, con 51 votos se destituyó de la presidencia porque se asumió que era necesaria únicamente una mayoría simple que debía ser tomado como una resolución dentro del Pleno bajo el razonamiento de los asambleístas en ese momento. Entonces, se nota un doble estándar, ¿no? Y no podemos tratar casos de corrupción, casos de posibles injerencias en otras funciones del Estado de una manera tan liviana, y que tal vez lo que demuestra la ciudadanía es lo que ya se denunció en meses pasados: el espíritu de cuerpo. El hecho de tratar de protegernos los unos a los otros para que estos penosos actos no sean sancionados con el mayor rigor de la ley. Doctor, y justamente lo que le preguntaba, ¿qué sospecha usted? ¿Qué se estaría cubriendo o encubriendo, o qué espíritu de cuerpo se está tapando? Creo que es un poco peligroso decir qué es lo que sospechamos nosotros. Sin embargo, y a título muy personal, al parecer el tema del caso diezmos es el que puede tener bastante incidencia acá. El hecho de que también exista este anuncio del asambleísta Norma Vallejo en la que dicen que están queriendo únicamente sancionarme a mí para proteger a otros, cuidado, y no sea que son más y bastantes el número de legisladores involucrados en este tipo de casos, y lo que se busque simplemente es protegerse para evitar que otros legisladores puedan ser destituidos con un número menor de votos, que es el que tal vez debería ser el lógico, ya que la ley no establece precisamente el número de votos necesarios para que en este caso, un caso tan lamentable como el caso diezmos, pues no pueda ser sancionado como es debido y simplemente pase. Ahora, el tema de los diezmos está claro, y yo tengo una lista de 38 asambleístas de casi todas las tiendas políticas, porque no se salva casi nadie, que dice, con casos de gente que me ha dicho personalmente, a mí me cobró ese asambleísta, este otro, de tal y tal tienda política. Esa es una cuestión, pero la otra es Sofía Espín. O sea, en Norma Vallejo se están cubriendo las espaldas porque
el tema de los diezmos es generalizado. Pero en el caso de Sofía Espín, ¿qué es lo que está pasando? Pero lo que sucede es que la propuesta del asambleísta Flores refiere a cualquier caso de destitución de legisladores. Entonces, las dos en el mismo saco. Entonces, la propuesta de Flores dice que sugiere que para garantizar el Estado de Derecho, la protección de los asambleístas, para que no se manipule el mecanismo, siempre que se hable de destitución de legisladores se requieran al menos los 90 y pico de votos referentes a la mayoría calificada. Pero ¿cómo salir de este atolladero? Mañana hay el plenario. Al menos al corto plazo. Claro. ¿No? O sea, ¿cómo salir? Tienen que votar mañana y esperemos que consigan los 91 votos, o se puede hacer una nueva resolución para cambiar eso. ¿Cuáles son las alternativas? Precisamente, si es que en la sesión pasada no se hizo una reconsideración de la votación al respecto de la resolución, el primer camino sería una reconsideración en la que precisamente se pueda rever esto. El siguiente paso, en el caso de que no se hubiera dado, es una nueva resolución que en este caso señale que no son necesarios los 92 votos para la destitución de los legisladores, sino que se establezca a través de una mayoría absoluta del Pleno de la Asamblea Nacional, que es la mitad más uno de los legisladores, con 69 votos, y que de esta manera se dé paso. Hay que recordar que dentro de la propuesta de Fernando Flores hubo 28 abstenciones, inclusive miembros de la misma bancada de Creo que se abstuvieron de esta votación, y hay que buscar precisamente el camino, el diálogo, lo que requiere la Asamblea Nacional para responder a lo que ahora requiere el país. El país no puede ver una Asamblea Nacional en la que se muestra claramente una protección de los unos a los otros, ese espíritu de cuerpo. Si es que la Asamblea Nacional está detrás de recuperar su imagen, que creo que es del interés, hay que tomar decisiones francas, fuertes, que vayan hacia lo positivo, en el sentido de que se luche contra la corrupción de la manera más adecuada posible. En el periodo de Gabriela Rivadeneira, cuando le estaban enjuiciando a Clever Jiménez, cuando el expresidente de la República le culpaba de haber hackeado sus computadoras de la presidencia, solamente bastó una reunión del Consejo de Administración Legislativa para destituirle, ni siquiera le llevaron al pleno para levantar su inmunidad, exactamente, para que después le puedan juzgar. O sea, ¿cómo se entiende esto? Siempre están al lado de protegiendo a sus asambleístas, y en el caso anterior hacían lo que el Ejecutivo les decía, pero en este caso ya hay una separación de poderes entre, eso es lo que al menos veo yo, entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque el Legislativo ha tenido más autonomía para hacer sus leyes, para votar, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede explicar esto? Por supuesto. Bueno, solo como un detalle adicional, yo coincido contigo plenamente, Carlita. En el anterior periodo legislativo, 105 de los 137 legisladores pertenecían a la bancada oficialista. El presidente o expresidente de la República señalaba que ahora hay gobernabilidad en el país, cuando lo que claramente había era el control de las otras funciones del Estado por parte del Ejecutivo. Ahora la situación que atravesamos es compleja igual, ya no existe esta amplia mayoría oficialista, sin embargo no existe la posibilidad de tener una sola mayoría, ya sea de oposición o de oficialismo. Tenemos mayorías móviles que se mueven de acuerdo al tema que se está decidiendo, y este es uno de los temas. En este caso ha existido una decisión frontal por parte de este cuerpo legislativo de fiscalizar los actos de las otras funciones del Estado. Ha sido una asamblea que se caracteriza por la fiscalización, varios intentos de fiscalización. Sin embargo, lo que ha faltado, los votos. Votos como van a faltar seguramente en este caso, tanto de Sofía Espín como de Norma Vallejo, como los votos que faltaban en la Comisión de Justicia para el caso de Yalc. Y esta ausencia de votos demuestra dos cosas, creo yo. La dificultad que tienen los legisladores ahora para llegar a consensos. Claro, porque la correlación de fuerzas no es positiva para ningún grupo político. Y eso es... ¿Pero a qué se debe? Digamos, eso que no haya la posibilidad de ponerse de acuerdo, de que tengan la presencia, por ejemplo, conocía que estaba por allí el secretario de la Política, un poco tratando de buscar consensos en ese sentido.
¿Qué está pasando para lograr justamente esa gobernabilidad? No en el sentido que se planteaba y que señalaba bien Carla, sino en el sentido de alcanzar acuerdos para sancionar lo que todos esperábamos, sancionar la corrupción. Creo que sí es una falta de habilidad por parte de los distintos líderes de distintas funciones del Estado para poder promover esos acuerdos. Dentro de los parlamentos hay cómo llegar a acuerdos positivos. Ojo, que los ecuatorianos tenemos que sacarnos de la cabeza ese acuerdo debajo de la mesa en el que negociamos cuotas de poder. No. Dentro de los parlamentos los acuerdos a los que se deben llegar es, por ejemplo, mira, hablemos de una agenda legislativa. Estos temas son los que le importan a la bancada de la oposición, estos temas son los que le importan a la bancada oficialista. Avancemos de esta manera, de tal manera en la que yo necesito tus votos en este momento legislativo, pero en el futuro quiero comprometer tus votos en un tema determinado. Pero si es que no tenemos la capacidad de sentarnos a conversar, si es que no tenemos la capacidad de ser ecuánimes como líderes de las distintas funciones del Estado, ojo, no, aquí no solo interviene en este caso la presidenta de la Asamblea Nacional, sino también la Secretaría de la Gestión de la Política para facilitar estos acuerdos, se traslada en este resultado. Adicionalmente, los ecuatorianos tenemos que ver una cosa. Esto también tiene relación con la debilidad de las actuales organizaciones políticas. Institucionalidad. Entonces. Debemos tratar de apuntar hacia la institucionalidad, instituciones más fuertes, una función judicial confiable, organizaciones políticas fortalecidas, con bases que realmente se involucren dentro de los procesos de democracia interna, y eso da como resultado que la democracia representativa mejore. Porque los ciudadanos tienen mejores legisladores. Pero cuando existe esta debilidad, incluso lo que se da como resultado es que ingresen, por ejemplo, 40 asambleístas de una alianza entre distintos partidos o de un solo partido político, y al cabo de pocos meses se diluye esa alianza. Pero mira, hay ese acuerdo político porque hay 46 o 51 leyes que aprobaron, digamos que consensuaron para tratarlas durante este periodo de Elizabeth Cabezas. Todos se sentaron a la mesa, apoyaron: esta ley no sirve, esta ley podemos dejarla al último. O sea, existe ese. El problema que también creo que se nos está escapando para los analistas como tú es que también estamos a un paso de las elecciones seccionales, y eso influye porque habrá algunos asambleístas que quieren un poco de visibilidad, de decir: yo hice esto, para que después pidan el voto. Yo fiscalicé en la asamblea, hice esto. Entonces es un panorama político un poco complejo, donde no se podría trazar varias rutas para salir de ese empantenamiento en el que están en este momento. Coincido plenamente contigo, Carlita. Ese es un factor que ahora ya está empezando a hacer incidencia. Esperemos a que lleguen los meses de enero o febrero previo a las elecciones, y va a ser mucho más fuerte. Sin embargo, coincido contigo que sí existe esta agenda trazada respecto del aspecto legislativo, que es una agenda muy ambiciosa, pero yo creo que eso tendría que ser cotejado con el proceso de fiscalización. Si requerimos apoyo dentro de los procesos legislativos y tratar de actuar con un sentido de país y no partidista, lo mismo debe suceder con los procesos de fiscalización. Los ecuatorianos aún no hemos tenido una respuesta clara de qué pasó con la bancada de Creo al retirarse del proceso de fiscalización de Carlos de la Torre. Hubo una respuesta, bueno, ya nos habían dicho que se trataba de la posibilidad de buscar los suficientes votos y de salirse para no tener quórum, y para suspender la sesión, suspender por no tener quórum. Sin embargo, se mantuvo la sesión y se dio el resultado de la votación que hubo. La idea era que exista el quórum suficiente para luego votar. Esa fue, en todo caso, la respuesta o la justificación del tema. Pero lo que yo quería preguntar un poco es alrededor de la institucionalidad democrática, con las organizaciones políticas, con los partidos y movimientos. Justamente cuando se llega a la pre-campaña o a la campaña, aparecen movimientos políticos que se crearon específicamente para aquello. ¿Se fortalece así la participación ciudadana y la democracia, o se debilita en realidad porque solamente aparecen momentáneamente y hay resultados como aquellos que cuando hay un problema en la legislatura me declaro asambleísta independiente por cualquier motivo? Precisamente creo que aquí tenemos dos aristas. La primera es que ahí nuevamente influye el tema del mecanismo de asignación de escaños, ¿no? Al diversificar tanto nuestro voto hace que la integración de la legislatura sea muy rara. A veces, sin tener la gran mayoría de votos, puedes tener una mayor representación dentro del Parlamento, y también se pueden favorecer estas minorías que después, por ser partidos políticos débiles sin estructura, terminan siendo actores clientelares dentro del proceso legislativo. Pues tienes que tú decidir
decidir con qué bancada te vas en un momento. La segunda arista que hay que analizar es precisamente que los partidos fuertes, los movimientos políticos fuertes, los movimientos tradicionales, al tener una ideología relativamente clara en nuestro país, hacen que el ciudadano sabe que si vota por determinada tienda política, tiene una postura específica y definida al respecto de derechos humanos, independencia de la justicia y el sistema de desarrollo económico. En cambio, cuando aparecen estos movimientos políticos para cada proceso electoral, únicamente responden a situaciones coyunturales y en determinado proceso electoral tienen una posición ideológica y después al cabo de un par de meses inmediatamente esa posición ideológica cambia. Eso no nos ayuda a construir país y tiene una incidencia muy clara dentro del corto plazo al respecto de, sobre todo, el tratamiento de las normas y los procesos de fiscalización en este caso los cuerpos parlamentarios, entiéndase Asamblea Nacional y consejos municipales. Ahora, también habría que pedirles a los asambleístas, a todos, con excepción del bloque correísta, porque ellos no van a cambiar, pero afortunadamente solamente son 30 asambleístas, pero al resto que trabajen en función del país, en función de las necesidades para salir adelante, porque tenemos todavía problemas, todavía estamos sacando, cada día que se va a una institución nueva hay un nuevo caso de corrupción de los 10 últimos años. Entonces, si verdaderamente los partidos políticos quieren hacer algo y es serio lo que ellos dicen, dialoguen, siéntense a la mesa y digan sí. Hay que votar en contra de la asambleísta Espín y en contra de la asambleísta Vallejo, si es que así lo deciden, pero todos juntos que consigan esos votos, porque si no, nosotros como país estamos viendo estamos expectantes de lo que ellos hacen y eso tampoco puede ser posible porque tienen que avanzar en su agenda legislativa. ¿Qué dices tú? Por supuesto que sí, coincido contigo, Carlita. Creo que necesitamos una asamblea que tome decisiones que muestren al país su verdadero interés de combatir a la corrupción, de dejar sentadas las bases al respecto de cómo vamos a combatir este grave mal. Pero tal vez lo que yo creo que tal vez podría suceder dentro del Parlamento es que no van a haber los votos suficientes para destituir a ninguna de las dos legisladoras. Y tal vez por lo que podrían optar es que cuando las instituciones, en este caso la función judicial, así como la Fiscalía General del Estado lo solicite, levantar la inmunidad parlamentaria, que termine de decidirse ambos casos dentro de las esferas judiciales. Y hay que recordar que una de las causales de destitución de un legislador es tener una sentencia condenatoria ejecutoriada y que de esa manera ellos decidan la destitución de ambos legisladores. Creería yo que ese es el camino que podría estar tomando la Asamblea Nacional para que de esta manera digan que no es un razonamiento político lo que están tomando, sino legal, sino que están yéndose a través del camino legal y de respeto a las otras instituciones del Estado. Pero en todo caso le ganará la partida el sistema de justicia al sistema político, claro, ¿no? Nuevamente. Claro, nuevamente. Por supuesto. Yo creo que de una u otra manera, no quiero ser muy claro, no quiero que se me interprete mal. Creo que es un camino adecuado. Creo que es un camino adecuado. Sin embargo, la Asamblea Nacional mostraría su incapacidad de llegar a consensos, mostraría su incapacidad de actuar adecuadamente en contra de la corrupción y quedaría en deuda con la ciudadanía. Hay casos que son evidentes al respecto de cómo han actuado precisamente en contra de las normas existentes los legisladores y ojo, los asambleístas son los primeros llamados a dar el mejor ejemplo de qué es lo que nosotros queremos como sociedad. Son los representantes de, en este caso, más de 17 millones de ecuatorianos y yo no creo que los ecuatorianos tengan actuar en su vida diaria. Ahora, la última consulta sobre el tema del bloque correísta, la defensa que hicieron casi del procedimiento legal, en lugar de referirse a que lo que hizo su colega de bancada no puede ser, es completamente impresentable ir a tratar de cambiar el testimonio de una testigo protegida para que no le inculpe al expresidente Rafael Correa. ¿Cómo miras tú eso? Bueno, en ese sentido, igual podemos analizarlo a través de dos aristas. La primera, que tratar de modificar el testimonio de una testigo protegida es una violación clara a las garantías del debido proceso. La Asamblea Nacional es el campo político. Los aspectos jurídicos al respecto de si es que el procedimiento era o no adecuado, de cómo se ha tratado dentro de la esfera judicial el caso, eso le corresponde a la función judicial.
La Asamblea es un órgano de decisión política, de sanción política, y lo que tiene que analizarse son los hechos políticos. Creo que también aquí hay que decir otra cosa. No sé si tú coincidas conmigo, ustedes coincidan conmigo. La ley orgánica de la función legislativa es muy laxa al respecto de cuáles son las causales para determinar sanciones a los legisladores. Son de amplia interpretación y puede ser que en este momento se ajuste este caso, pero en el futuro, ¿qué pasa si es que tal vez se vira la tortilla y que inmediatamente tenemos nuevamente un cuerpo legislativo controlado por el oficialismo y se utilicen este tipo de artículos para deshacernos de legisladores opositores? Es por eso que ahí necesitamos normas que sean mucho más claras. Una reforma urgente, entonces. La reforma que tiene que ya trabajarse a la ley orgánica de la función legislativa, que ya se está discutiendo, que hay un distinto número de proyectos de ley presentados y que tienen que buscar que este tipo de actos no se produzcan. La lucha contra la corrupción no debe ser una cacería de brujas, de atacar únicamente lo que hicieron antes, sino prevenir que ese tipo de actos lamentables se produzcan ahora y evitar que se produzcan en el futuro. Y eso requiere la reforma de leyes. 7 de la mañana con 28 minutos. Se nos quedó en la mesa de trabajo algunas preguntas relacionadas a la gestión justamente del Observatorio Legislativo, lo que siempre se está buscando a través de la transparencia, que se busca la transparencia. ¿Qué solicitudes se han planteado a los legisladores y no han sido respondidas? Tendremos seguramente la próxima oportunidad para discutir. Esperemos que sí. 7 de la mañana, 28 minutos. Nos vamos a una pausa y regresamos con más temas e invitados aquí en Empezando el Día.